La época de Navidad se conoce como la época más feliz del año, una época donde las familias se reúnen para convivir en armonía. Pero en muchas situaciones desafortunadas, estas fechas se convierten en un desastre y una verdadera pesadilla para muchas personas. Escucharemos una de esas desafortunadas historias, donde esta época tan feliz se convierte en una verdadera historia de terror. De las criaturas del libro de Fallen Trees del Arquero 185, presenta Creepypasta 23, una Navidad en Raven Creek. Comencemos. Raven Creek es descrito en el libro de Fallen Trees como el hogar de un ser peligroso. Se cuenta que en un principio era el territorio de un extraño ser, el cual fue profanado para construir un pueblo cerca de un río lleno de riquezas minerales, y con mucha actividad para la pesca. Tiempo después el pueblo fue abandonado, debido a una serie de extrañas desapariciones y asesinatos. Aunque no se sabe realmente qué es lo que hay en ese lugar, el libro solo advierte jamás acercarse a ese lugar. Entre muchas investigaciones, encontré varias anécdotas acerca de Raven Creek. Todas ellas relacionan todo con la iglesia del pueblo, y los horrores dentro de ella. También menciona del tétrico estilo del pueblo, pero aún así, no mencionan qué es lo que se encuentra en ese lugar, y lo que es más importante, no se sabe qué ser o criatura se encuentra en los alrededores en Raven Creek, todo parece estar censurado, o incompleto. No fue hasta que encontré la única y verdadera anécdota, acerca de una persona que sobrevivió a los horrores del pueblo. Este relato se titula, La Navidad en Raven Creek. Conducía hacia casa de mis abuelos al poblado de Pitch Creek. Todos los años, pasábamos la Navidad en casa de mis abuelos, y este año sería un poco diferente a los demás. Mis padres llegarían unos días después del 25 de diciembre, así que tuve que llevar a mis hermanos a casa de mis abuelos por mi cuenta. No hacía mucho en casa de los abuelos, y por lo regular salía a dar un paseo por la nieve. Ese mismo día, había una discusión en casa, así que tomé mi chaqueta, y aun con la niebla y la nieve, salí a dar un paseo para distraerme. Caminaba sin rumbo en la nieve, intentando buscar algo nuevo, o un lugar nuevo para pasar el rato. Fue entonces que encontré un extraño sendero con varios señalamientos de peligro. Supuse que se trataba de una zona de algún animal salvaje, o derrumbes rocosos, pero aún así decidí caminar por el extraño sendero. Mientras caminaba, notaba que algo andaba mal. El camino se hacía cada vez más difícil para caminar, la niebla era más densa, de alguna forma sentía mucho frío, y sentía que alguien me observaba de una corta distancia. Entonces fue cuando escuché un grito a lo lejos. Corrí creyendo que era una persona siendo atacada por un animal salvaje como todos los años. Pero entre más me acercaba al sonido del grito, este se hacía cada vez más bajo, hasta el momento en que se dejó de escuchar. Me percaté de que ahora estaba perdido, y las huellas que había dejado, se habían borrado de la nieve. Comencé a escuchar unos leves susurros en la niebla. Esos extraños susurros comenzaban a hacerse cada vez más fuertes, y caminé para ver de dónde provenían. Fue entonces cuando pude ver un pueblo entre la niebla. Parecía estar abandonado, y en un letrero de madera, estaba el nombre de Raven Creek. No había escuchado hablar de ese pueblo, pero supuse que sería buena idea investigarlo. Las calles estaban cubiertas de nieve, era difícil moverme en ellas. Las casas estaban descuidadas y abandonadas. Había manchas extrañas en las paredes de los pocos edificios que se encontraban allí, y letras y escrituras extrañas pintadas en las ventanas. Seguía escuchando aquellos extraños susurros, pero no podía ver a nadie en el pueblo.
Comencé a escuchar a gente conversando, pero esas voces no provenían de ningún lado. Aquel grito se escuchó nuevamente, pero esta vez, mucho más fuerte, seguido por el sonido de la campana de la iglesia, para después escuchar una aterradora risa que provenía de la pequeña iglesia del pueblo de Raven Creek. Corrí rápidamente para ayudar a aquella persona, y solo conseguí encontrarme con un extraño lugar. En el terreno de la iglesia, había un cementerio bastante viejo. Caminaba entre las tumbas, y leía las inscripciones de las lápidas. Todas tenían los nombres, fecha y causa de muerte de la persona. La mayoría de las tumbas coincidían en la extraña causa de muerte. Esa causa de muerte decía fue asesinado por el Dos Bocas. No entendía qué quería decir eso, pensé que podría tratarse del nombre de un criminal, o un animal peligroso de aquella época. Pero algo no coincidía, a pesar de que las personas tenían la misma causa de muerte, las fechas eran todas muy distintas además de distantes. Unas eran de más de 50 a 80 años entre cada fecha, lo que me decía que algo había estado asesinando personas por muchos años. Seguí caminando hasta las puertas de la iglesia. Para mi sorpresa, la antigua puerta de madera estaba abierta. Tenía una serie de extrañas simbologías y rasguños de algún tipo de animal. Entré a la fría iglesia, y podía escuchar leves pasos, aunque no sabía de dónde provenían. Recorría silenciosamente los amplios pasillos de la iglesia, y podía observar extrañas pinturas de lo que parecían ser rituales religiosos del período medieval. En los cuadros se mostraban extraños rituales, y en las placas debajo de los cuadros se mostraba el nombre de Ritual al Dos Bocas. Varios cuadros mostraban más y más extraños rituales y una extraña figura, que no se podía distinguir. Una risa comenzó a escucharse dentro de la iglesia. La situación comenzaba a asustarme, y pensé que sería mejor retirarme. Pero nuevamente el grito se escuchaba fuertemente en la iglesia, después acompañada por esa aterradora risa. Entonces, una fuerte voz gritó por ayuda. Pero eso solo me asustó más, y decidí correr lejos del lugar. Al llegar a la puerta, se encontraba cerrada, y no podía abrirla. Entonces algo comenzó a moverse por las bancas, tirando algunas de ellas. Mi susto fue tal que empujé fuertemente la puerta, abriéndola por fin. Corría sin mirar atrás entre las extrañas calles de Raven Creek. Escuchaba aquel grito y aquella risa al mismo tiempo, y los escuchaba justo detrás mío. Se escuchaban más voces, risas, y extraños sonidos detrás mío. Pero no podía voltear, tenía miedo de saber qué era aquello detrás mío, y de dónde venían esos sonidos. Regresé corriendo al sendero por el que había venido, la niebla comenzaba a dispersarse y podía verlo claramente. Y aquellos sonidos de un momento a otro, comenzaron a hacerse más tenues y después, dejaron de escucharse. Aún así, no me detuve hasta regresar a Pitch Creek. Llegué por fin a casa, mi familia se había preocupado, y me habían preguntado, ¿dónde había estado tantas horas? Yo les respondí que solo me había ido unos pocos minutos, ni siquiera habían pasado más de 2 horas. Al mirar el reloj, me percaté de que había estado más de 4 horas fuera. Pero no podía ser posible, quizás aquellos gritos me habían distraído tanto, que no me percaté de la hora. Subí a mi habitación a relajarme. Intenté olvidarlo todo, mañana era 24 de diciembre, quería pasar Nochebuena con mi familia, no quería que nada me perturbara. Decidí no contarle a nadie más y simplemente olvidarlo, al menos hasta después de Navidad. Esa misma noche, no podía dormir pensando en lo que había vivido ese día. Escuchaba de manera tenue aquellos gritos y aquella aterradora risa en mi cabeza.
Solo imaginé que era mi mente jugándome una pesada broma, simplemente decidí ignorarlo, y dormir. Sentía que algo susurraba en mi oído toda la noche, pero pensé que solo era el sonido de mi familia o los vecinos. Al día siguiente, pasé todo el día ayudando a los preparativos de la cena de esa noche, y haciendo las compras de último minuto. Regresé a casa, después de ir a comprar una botella de vino. Fue entonces cuando la niebla volvió, y nubló todas las calles. La luz entonces se fue en todo el pueblo. Escuché un grito que venía de la casa de mis abuelos. Corrí entre la niebla desesperado por llegar a casa. Al llegar, la puerta estaba abierta, y el lugar destrozado. No podía ver mucho, y no había nadie más en casa. Entonces el grito de uno de mis hermanos pidiendo por mi ayuda, llegó hasta mi oído. Sus gritos venían de lo profundo de los árboles. Corrí hacia el bosque desesperado, mientras seguía los gritos de mi hermano menor, pero también podía escuchar los gritos de mi hermana menor. Llegué entonces hasta el pueblo de Raven Creek. Sin darme cuenta, aquellos gritos me llevaron nuevamente hasta aquel solitario y tétrico pueblo en las nieves. Pensé en pedir ayuda con mi celular, pero fallaba de manera extraña. El reloj de mi teléfono comenzó a retroceder y adelantarse y la luz de la pantalla encendía y se apagaba. No tenía tiempo, así que decidí buscarlo solo. Los gritos de mis hermanos aún se escuchaban fuertemente, pero no podía verlos. Los gritos me llevaron hasta la iglesia nuevamente. Tomé un trozo de metal en el suelo, y entré a esa tétrica iglesia. Los gritos se detuvieron. Aquella risa tétrica volvió a escucharse nuevamente. Esta vez, se escuchaba más cerca de mí. Del otro lado de los pasillos de la iglesia, pude ver una figura que se acercaba riéndose hacia mí. Y por fin, pude observar que era eso, quien era aquel que se burlaba de mí. Cubierto con ropas negras, solo pude ver sus ojos negros, y sus dos bocas. Una de ellas emitía aquellas aterradoras risas, y la otra, estaba inversa y por encima de sus ojos. Aquella inversa boca, emitía aquellos gritos, los gritos de mis hermanos. Aquello se abalanzó sobre mí, y solo pensé en correr. En algún momento, me desmayé por las heridas provocadas por esa cosa, el dos bocas. Desperté en el sofá de casa de mis abuelos, era 25 de diciembre cuando desperté. Mi familia dijo que me habían encontrado inconsciente a 1 kilómetro dentro del bosque. Mis hermanos estaban bien, y dijeron que la casa estaba destrozada cuando ellos llegaron de compras. Dicen que probablemente un oso intentó entrar a casa. Jamás volví a Raven Creek. Jamás investigué más acerca de lo que vi. Jamás quiero volver a aquellos bosques. Cada año recuerdo lo último que escuché entre gritos y risas aterradoras. Aquello último que me dijo la criatura llamada Dos Bocas, fue, Feliz Navidad. Poco se sabe del Dos Bocas. El sujeto de nombre Tom, no pudo declarar nada más. Solamente una breve descripción de aquella criatura. No tenía nariz u otras facciones faciales más que las dos extrañas bocas y los ojos. Pudo decir también que sus pisadas eran planas y tenían una forma extraña. Sus heridas fueron provocadas por afiladas garras. Lo extraño es que solo eran 3 marcas por herida, haciendo pensar que el Dos Bocas, solamente tiene 3 garras largas. De lo poco que menciona el libro de las criaturas de Fallen Trees, menciona muy poco acerca de la criatura Dos Bocas. Se dice que nadie ha podido estudiar a esa criatura ya que es sumamente peligrosa, pero en todo eso, el libro menciona que en la época quedaban muy pocos. Investigaciones posteriores revelan que el pueblo de Raven Creek fue construido sobre un extraño terreno cerca del río,
Pero varios pobladores de un pueblo llamado Pitch Creek a unos kilómetros de allí, advirtieron que no era una buena idea, ya que era el hábitat de una criatura que había estado allí desde hace mucho tiempo. Decían que la criatura no era hostil, y solo cazaba cuando tenía hambre. Era capaz de imitar sonidos extraños, para atraer a sus presas. Se dice que cuando Raven Creek fue construido, la criatura se molestó por la disminución de espacio, y a falta de comida, comenzó a engañar a las personas imitando gritos, e incluso voces humanas. Pero nadie sabe por qué imita esa extraña risa. Dicen que esa risa, la aprendió desde antes de que las tierras fueran pobladas. Dicen que es el sonido que emite al asesinar a una víctima. Su risa no la usa para atraer o asustar, es simplemente una burla de placer por lo que hace. El libro de Fallen Trees solamente dice lo siguiente en sus últimas líneas. No es un animal salvaje, es un ser que disfruta de asesinar, su risa lo dice todo. Este es solo uno de muchos casos. ¿Quién sabe? Imagina caminar por la calle, y que alguien pida por tu ayuda, pero al final solo escuches una tétrica risa, esa tétrica risa burlona antes de morir. Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor comenten, puntúen y suscríbanse al canal de Dark Crow 185. ¡Feliz Navidad a todos!